Bienvenido y bienvenida al episodio número 20 de Ciclismo Evolutivo. Yo soy Manuel Sola y en el episodio de hoy tengo la suerte de entrevistar a Aitor Biribay, nutricionista de varios ciclistas profesionales, actualmente nutricionista en la Fundación Euskadi y que además tiene una página web súper interesante sobre fisiología y nutrición para el alto rendimiento. Ha sido una entrevista muy interesante, pero a la vez larga por todos los temas que tocamos, así que hoy vamos a ver el primer episodio en el que nos cuenta cómo es su trabajo con los ciclistas profesionales, en qué consiste su trabajo en una vuelta por etapas y cuáles son los principales problemas y las soluciones que aplica a estos deportistas profesionales a la hora de mejorar su rendimiento a través de la nutrición. Sin más, os dejo con la entrevista. Bueno, Aitor, buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Pues nada, estoy encantado de que estés aquí pues, con nosotros para decirnos un montón de cosas que muchos no sabemos, que creo que será súper interesante poder hablar contigo. Entonces, nada, pues agradecerte que estés aquí y bueno, me gustaría empezar pues preguntándote, para quien no te conozca, ¿no? ¿Quién es Aitor? Bueno, pues lo primero agradecerte también a ti el que hayas contado conmigo para este podcast. La verdad que, bueno, considero que es un material bueno, de mucho interés y estoy encantado, de verdad, de colaborar aquí. Y bueno, pues lo primero, soy un joven apasionado por el deporte, por las ciencias del deporte, la nutrición. Y bueno, pues me encanta, como puede ser en tu caso, Manu, pues lo que es el ciclismo, todo el mundo del rendimiento general y del deporte. Y bueno, pues comentar que yo también vengo del ciclismo en concreto. He sido ciclista durante muchos años, hasta hace pues 3 años que dejé la competición, que corrí en sub-23 y élite. Y bueno, pues a nivel profesional, pues soy nutricionista, dietista nutricionista deportivo. Hice la mención en rendimiento físico y actividad física. Y bueno, pues soy un estudiante incansable de lo que es la nutrición, y no solo la nutrición, sino la fisiología del ejercicio. Y bueno, pues poco a poco me estoy introduciendo también en el mundo de la investigación y de la docencia en todo esto de la fisiología del ejercicio y la nutrición, pues con doctores muy reconocidos y de mucho prestigio a nivel nacional y europeo. Y bueno, pues poca cosa más. Ahora mismo me dedico al asesoramiento científico desde el punto de vista fisiológico y nutricional de deportistas, sobre todo ciclistas, es verdad. Y bueno, pues lo que comentaba es que he tenido este verano la oportunidad de estar con la Fundación Euskadi, un equipo continental, en dos vueltas, bueno, una gira de todo agosto, todo un mes con ellos y bueno, pues con la idea de poder trabajar con ellos en un futuro. Y bueno, pues poca cosa más que contar. Mm. Sí, Aitor. ¿En qué consiste tu trabajo con los pros, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho en tu día a día con ellos en la vuelta? Ujú. Bueno, en esta vuelta de inicio yo hice Vuelta a Portugal, que es una vuelta de 11 días. Entonces podemos considerar ya una vuelta, bueno, de una duración ya considerable. Entonces, bueno, es verdad que yo entré un poco vamos a decir, como persona externa al equipo. Entonces no puedes tampoco cambiar todo de inicio, ¿no? Te tienes que amoldar un poco a los protocolos que ellos tienen. Pero bueno, sobre todo de manera general, pues me he asegurado de optimizar la recuperación en ellos. Es decir, en una vuelta de estas características es al final un factor limitante la recuperación, ¿no? Como recuperemos de un día para otro. Entonces sí que estableciendo distintos protocolos de recuperación, pues nos hemos preocupado mucho de mejorar esta vertiente. Por otro lado, pues durante el ejercicio, que es lo que nosotros consideramos el punto más importante dentro de la nutrición deportiva, pues nos hemos asegurado de aportarles las bebidas, la composición de bebidas adecuada, y de asesorarles en qué cantidad de comida y calidad, ¿no? O por qué, o sea, es decir, cuánto y cómo comer, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que analizando, centrándonos en estos dos puntos, durante el ejercicio y en la recuperación, pues hemos podido obtener pues, resultados que bueno, ya se han visto cómo han ido los chavales, cómo han recuperado. Y bueno, sobre todo estos dos puntos. Es verdad que me hubiese gustado también, y lógicamente es un trabajo que hay que hacer, ¿no? En los desayunos, las comidas, es decir, en las ingestas,
fuera de la bici, pero bueno, pues, hemos tenido ciertas limitaciones pues, bueno, por lo que decía, ellos tienen unos protocolos establecidos, no había, bueno, los medios que hay y bueno, así ha sido el trabajo con ellos. Mm. ¿Y cómo han reaccionado los ciclistas a estos cambios? Tanto, bueno, digamos de rendimiento como mentalmente, ¿no? ¿Cómo se han sentido? ¿Te han dicho si les gustaban los cambios, si Sí, no? sí, esto es un poco lo que tú comentas mentalmente, yo creo, el punto fuerte, porque al final ellos tener un soporte, no dejan de ser chavales, pues entre 20 y 27 años en este caso, y el tener el apoyo de una persona pues, que está pendiente de ti, que está encima tuyo diciéndote, pues bueno, vamos a recuperar esto, ¿por qué? Y ante posibles dudas o desajustes, ¿no? De, joder, hoy me he hidratado menos, hoy pues, he comido menos, pues cómo reaccionar. Yo creo que sobre todo a nivel mental o de apoyo, ellos lo han agradecido mucho. Entonces, esto me ha hecho reflexionar un poco también de la importancia de estar con ellos, encima de ellos, los técnicos, ¿no? Tanto los preparadores como pues, los fisiólogos o nutricionistas. El estar encima de ellos en contacto, al final les da un valor mucho más añadido que simplemente lo que es puramente científico, ¿no? Aportarles el conocimiento. Entonces, en esa vertiente, creo que bueno, los chavales han reaccionado bien, han estado contentos. Y por otra parte, en la puramente científica, yo creo que pues, se ha visto en la recuperación como a partir del quinto día o sexto día han hecho mejores carreras, han terminado la vuelta bueno, con fuerzas y por encima de otros corredores, otros equipos. Y luego, además, ha sido especialmente interesante pues, que con dos corredores que han repetido Vuelta a Burgos, es decir, han enlazado casi, pues creo que eran 17 días de competición, pues bueno, gracias al trabajo exhaustivo que hemos hecho con ellos, pues han rendido bien dentro de lo que es Vuelta a Burgos, ya una vuelta con mucho nivel, con World Tour y bueno, yo creo que se ha visto recompensado ese trabajo. Genial y todo. ¿Y nos podrías contar así un poco qué es así, lo más novedoso, lo más importante que habéis aportado al equipo en estas competiciones? Ujú. Bueno, a ver, como novedoso, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo pues, con el doctor Aritur Ampieta y algún otro compañero en el entrenamiento del estómago, ¿no? Que es algo que creo que hablaremos después. Entonces yo sí que he hecho mucho énfasis en ellos en la ingesta durante. Hemos utilizado pues, una bebida que hemos podido, dentro de los medios que tenemos, pues una bebida que hemos hecho a base de azúcares rápidos y lentos y eso ha sido un poco la gran novedad para ellos dentro bueno, de lo que venían bebiendo, venían comiendo durante el ejercicio. Entonces hemos aportado algo de novedad tanto en la composición de esta bebida que hemos usado como en los alimentos que hemos utilizado, ¿no? Los pasteles de arroz o los geles o barritas que hemos puesto a su disposición. Y luego, sobre todo, yo creo que en la recuperación, pues al final, cómo hemos periodizado los hidratos de carbono, la hidratación y la proteína, ¿no? Hemos tratado de, en vez de hacer el protocolo clásico, que yo creo que es bueno, no un error, pero vaya, que dejas de poder optimizar esta recuperación, en vez de hacerlo todo junto, ¿no? Nada más llegar, pues el batido, la merienda, la hidratación, lo que hemos hecho ha sido espaciar un poco estas tomas en dos o tres, ¿no? Que bueno, ayuda a la resíntesis de glucógeno, ayuda a optimizar la hidratación y también un poco a esta síntesis proteica posterior al ejercicio, ¿no? Mm. Por lo que he visto por ahí, te has puesto incluso el delantal, ¿no? Y has hecho algunas barritas para el equipo, además con una pinta impresionante. Me dijiste que unas eran de menta, otras de Sí, otras bueno, cosas. bueno, a ver, al final en un equipo de esta categoría bueno, los recursos son limitados y al final son equipos en los que todo el mundo hace de todo y además hay que estar con esa disposición, ¿no? Ojalá nos hubiese, pues bueno, tener no sé, un cocinero o una persona como los World Tour, ¿no? Que se encarga únicamente de esto, pero sí, llega el punto que tú tienes que ponerte un poco con las manos en la masa, ¿no? Tampoco es cuestión de alterar todo el ritmo del equipo o pedir a los auxiliares que hagan cosas que va fuera de su esquema, ¿no? Habitual,
Entonces, pues bueno, yo mismo sí que con las bebidas, con los recuperados y las meriendas, pues como dices tú, me he puesto el delantal. Y en cuanto a los pasteles de arroz, pues bueno, hemos intentado hacer diferentes variables bueno, de sabores sobre todo y de composición. Y bueno, el de menta pues ha sido un... La menta es algo que luego hablaremos, pero bueno, que parece mejorar por lo menos el confort térmico. Y bueno, pues sí que probé un par de pasteles de arroz que no se los di a ellos, pero bueno, sí que hicimos alguna prueba con ello. Vale. Muy bien, Aitor. Y bueno, yo sé también de buena tinta que trabajas con algunos profesionales en lo que es su día a día, ¿no? Haciéndole las dietas, pues bueno, que toma la mayoría de los días que no compiten. ¿En qué se puede diferenciar, pues eso, la dieta de normal de un día a día de un corredor con la dieta de competición? Bueno, esto sí que hay una clara diferencia, ¿no? Al final, con los corredores, especialmente con los ciclistas, que son deportistas muy eficientes, ¿no? Tampoco hay impacto mecánico como puede ser con atletas de asfalto o de trail, por ejemplo. Entonces, son deportistas que tienden a tener mucha eficiencia, poco gasto metabólico, ¿no? Y entonces, pues sí que hay que, pues bueno, mirar muy bien la alimentación durante el entrenamiento o fuera de competición, es decir, en casa, respecto a la que hay en competición, ¿no? ¿Por qué además? Pues porque uno de los objetivos principales en casa es la composición corporal, ¿no? Obtener una composición corporal óptima. Entonces, bueno, y sin embargo, en la carrera, pues ese es el máximo rendimiento posible, ¿no? ¿Qué pasa? Que tampoco podemos ir a la competición sin haber probado estas estrategias o estas ingestas, ¿no? Entonces, la alimentación en casa pues trata un poco de compaginar la composición corporal, que es un objetivo, con las posibles adaptaciones metabólicas o fisiológicas que podemos obtener pues, en cuanto a eficiencia, ¿no? Y con el rendimiento en intensidades elevadas. Es decir, para entenderlo, lo que hacemos en casa es lo que se conoce como periodización nutricional, que tanto en tu web, yo creo, como en Glue for Science, en el proyecto mío, también he hablado bastante. Y es un poco periodizar los nutrientes o periodizar las ingestas en función de la demanda que tiene el ciclista en este caso, ¿no? Sin embargo, en competición, pues bueno, está claro que vamos a lo que queremos, nos centramos mucho en lo que son los carbohidratos y especialmente la proteína, abandonando un poco las grasas y sobre todo en optimizar la hidratación. Es algo complejo, es decir, no se puede explicar así pues eso, en 10 minutos es algo complejo, pero un poco para entender, pues sí que hay demandas distintas en competición y en casa y sí que se trabaja de manera diferente, pues porque los objetivos en cada momento son distintos. No sé si igual con alguna pregunta que me hagas, porque no sé si me he explicado bien en este sentido, pero Sí, vamos, yo creo que te refieres, por supuesto, a la periodización, comer diferente según el entrenamiento, incluso según el momento de la temporada, ¿no? Que no hay una dieta como tal, con un porcentaje determinado, una eso cantidad es, de eso carbohidratos es. determinada, ¿no? Sí, eso es. Y luego es importante también que al final entendemos la nutrición como un soporte para el entrenamiento, ¿no? Lo que tú dices ahora, en función de lo que entreno. Sin embargo, bueno, yo creo que ya las nuevas tendencias dentro de la fisiología y la nutrición empiezan a ver la nutrición como otro entrenamiento posible, ¿no? Que de ahí viene el término entrenamiento nutricional. Es decir, más que pues, los preparadores físicos que decir, bueno, hoy se entrena un rodaje suave de 2 horas, mañana un entrenamiento intenso pues, en umbral o lo que sea. Es un poco decir, vale, tú como nutricionista, o sea, yo como nutricionista, ¿qué quiero optimizar? Y tú como entrenador, ¿qué quieres optimizar? ¿No? Y ponemos de acuerdo estos objetivos. ¿Por qué? Porque la nutrición ya estamos viendo que puede inducir, pues lo que comentaba, adaptaciones metabólicas, ¿no? Sobre todo en cuanto a mayor eficiencia bioenergética, pues del gasto del consumo de grasas, mayor disponibilidad de ácidos grasos intramusculares, o al contrario, mayor glucólisis, es decir, que un tío se vuelve más glucolítico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya creo y confío en que el trabajo ya debe ser conjunto también en la decisión, no solo en la ejecución, sino también en la decisión de cómo trabajar con un deportista, ¿no? Por eso considero tan importante el trabajo conjunto entre preparadores
y nutricionistas en este caso para poder decidir qué estrategia llevar a cabo, ¿no? Sí, creo que es súper importante lo que comentas. Y es que eso, por ejemplo, 2 horas a un ritmo medio, fácil medio, puede ser muy fácil, puede ser un entrenamiento de mantenimiento prácticamente si lleva los depósitos de glucógeno elevados, o puede ser un entrenamiento que te haga mejorar si sales con los depósitos de glucógeno pues prácticamente vacíos, ¿no? Eso es lo que estamos Es- hablando. Eso es, al final hablamos de tratar de optimizar cada sesión o cada oportunidad del día a día, ¿no? Lógicamente, pues eso ya lo has comentado tú también en tu web. Los entrenamientos con baja disponibilidad de glucógeno pues son una oportunidad para aprovechar sobre todo a esta eficiencia energética, a una mayor biogénesis mitocondrial, a bueno, mayor adaptaciones a nivel periférico musculares de la grasa, ¿no? O del uso de grasa. Y igual nos centramos mucho en esto, pero igual los otros entrenamientos, es decir, los entrenamientos de intensidad muy, muy elevada, que muchas veces parece que solo entrenamos la capacidad, no me gusta decir anaeróbico, pero bueno, la capacidad glucolítica o la capacidad, bueno, por encima de ese volumen de oxígeno máximo, ¿no? Pero es que en realidad estos entrenamientos en esa zona alta también son una oportunidad para entrenar el estómago, para entrenar nuestra capacidad de quema de hidratos de carbono. Es decir, cada oportunidad, cada entrenamiento puede tener un objetivo concreto y yo creo que eso es lo interesante cuando se trata de optimizar todas las variables del rendimiento, ¿no? Eso es que se pueden trabajar pues las dos cosas. Por ejemplo, que hacemos un bloque de 2 días de entrenamiento, pues quizás lo ideal sería, como bien dices, hacer el primero muy fuerte, hacer el primero con las series, entrenar, por ejemplo, al estómago a absorber hidratos de carbono, partir con los depósitos de glucógeno llenos, meter muy alta intensidad y aprovechar que vamos a terminar con el glucógeno por los suelos para que el segundo entrenamiento pues sea con baja disponibilidad de glucógeno o el entrenamiento del día siguiente y maximizar las adaptaciones, pese a que el ritmo sea más bajo, ¿no? Porque también vamos a estar cansados, pero que con Mm. menos vatios podamos maximizar las adaptaciones, por lo menos las que dependen de la oxidación de grasa. Ujú. Sí, este es el modelo clásico que se utiliza en esta estrategia, ¿no? Que es el sleep low, train low, es decir, dormir bajo y entrenar bajo. Y, lógicamente pues tiene que ir precedido de un vaciamiento de glucógeno considerable, ¿no? Es decir, que necesitamos desgastar estos depósitos de glucógeno para partir ya al siguiente día con unos niveles bajos de inicio, ¿no? Pero sí, es la estrategia que se utiliza, que no tiene por qué ser siempre de esta manera, pero es la estrategia un poco ideal y, bueno, lo que tú dices, optimizar en el entrenamiento previo pues esta capacidad glucolítica o, bueno, de mayor intensidad y en el segundo entrenamiento que ya tenemos más fatiga y además con un vaciamiento metabólico de glucógeno, pues podemos también aprovechar para con una intensidad más baja hacer un trabajo bueno también. Y Aitor, ¿trabajas con o pauta a los deportistas de entrenamientos, pues eso, antes de desayunar, en ayunas? Yo de inicio no pauto entrenamientos porque no soy preparador físico y entiendo que las competencias en este sentido las respeto bien. Sí que dentro de este debate que tengo con los preparadores con los que trabajo y demás, pues sí que pauto o sí que recomendamos entrenamientos, bueno, más que en ayunas, en este ayuno modificado que te digo, ¿no? En ayunas puramente, salvo que el corredor, el ciclista, pues sienta pues una adherencia muy, muy fuerte a querer entrenar en ayunas, pues porque le hace sentir mejor, porque le hace, eh, bueno, tener, no sé, más tranquilidad, ¿no? Algo, vamos a decir, asociativo. Normalmente nosotros el entrenamiento en ayunas como tal de me levanto sin comer y salgo a andar en bici no lo utilizamos. Lo que utilizamos es pues este vaciamiento de glucógeno y el low carb, ¿no? Que eso es, con una ingesta bien en proteínas o grasas, salir a entrenar. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, porque consideramos que el ayuno como tal sí que expones a un posible catabolismo al cuerpo, y luego el efecto que puede tener esto a nivel hormonal, pues de cortisol y luego a nivel inmunológico, lógicamente. Entonces nos gusta pues hacer una ingesta previa a un desayuno, por muy pequeño, bueno, comedido que sea, aunque sea con algo de proteína, una ingesta de proteína y sobre todo algo de grasa también, y ya poder evitar este catabolismo, ¿no? Al final las adaptaciones son las mismas o parecidas y, bueno, incluso mejores, la verdad, y evitas estos efectos secundarios que comento, ¿no?
bueno, sí que es verdad que, perdón, Manu, sí que es verdad que en el ciclismo está muy instaurado esto del entrenamiento en ayunas. Eh, También se puede, es decir, hay mucha gente que lo necesita, o lo que digo, que tienen adherencia a este entrenamiento, y también se puede evitar este catabolismo pues comiendo durante la bici, aunque no hayas desayunado, comiendo durante la bici, que es algo bueno, ya se ha demostrado que no limita las adaptaciones, ¿no? Claro, eso es que cuando hablamos de entrenamiento en ayunas, muchas veces gente piensa que son 4 horas sin comer y algunos hasta sin beber. Hay gente que se levanta y Mm. ni agua ni café. No, es salir y, y claro, irse con la bici directamente y no comer hasta mediodía. Y tampoco eso. También, no, bueno, quizá con lo del entrenamiento en ayunas que podemos tener puntos de vista un poco diferentes, pero Ujú. porque estamos hablando de contexto, ¿no? Seguramente tú, los deportistas profesionales con los que hablas, pues como la mayoría, entrenan a la hora que compiten, ¿no? Pues suele ser ya avanzada la mañana. Claro, Sí. si te levantas a las 8 y sales a las 11, tirarte 3 horas sin desayunar es un Mm. poco locura, ¿no? Y otra cosa es Sí, gente, ¿no? Que se levanta y sale, pues, por lo que sea, por trabajo, por lo que sea, que claro, no va a salir recién desayunado, ¿no? ujú. Sí, sí, lógicamente eso. Yo hablo al final, de los deportistas que tienen total disponibilidad y que, vamos a decir, viven por y para ello, ¿no? Es decir, entonces se optimiza al máximo pues las oportunidades y asegurando regular los efectos secundarios, ¿no? Yo entiendo, pues eso, que está lleno esto de ciclistas bien amateurs o másters o, bueno, aficionados que tienen que entrenar y cuadrar sus horarios respecto al trabajo. Entonces, bueno, es verdad que un entrenamiento en 1 hora, 2 horas, si aseguramos una buena hidratación y una ingesta, pues ya te digo, de algo de proteína o algo de grasa durante el ejercicio, tampoco sí, lo veo bien. Es decir, estoy de acuerdo con esto. ¿Y durante el entrenamiento eres partidario de que coman algo en especial? ¿Tienes un poco de vía libre? Pues bueno, hay entrenamientos, ya sabes, muy largos. Al final el ciclismo es un deporte también donde es importante socializar, donde la gente suele parar a tomar café en mitad de un entrenamiento. Mm. ¿Tienes alguna pauta así específica para la nutrición durante el entrenamiento? Te refieres a todo tipo de entrenamientos, ¿no? No solo al entrenamiento low carb este que hablamos. Sí, así en general. Ujú. Vale, pues en general has tocado un poco ahí la fibra sensible porque, ya te digo, para mí lo más importante dentro de la nutrición deportiva, el primer punto que si me viene un deportista, lo primero que analizo y lo primero que intervengo es esto, es decir, es la ingesta durante el ejercicio. Me parece especialmente importante porque ya se ha visto pues, que bueno, es el mejor momento del día, vamos a decir, o bueno, sí, el día para comer. Cuando estamos a alta intensidad, el gasto es mayor y ya se ha visto directamente que el que más come en este sentido más rinde y mejor recupera, ¿no? Y no solo en una sesión, sino es que el éxito en un deportista se trata de cumplir todas las sesiones de la semana, del mes, con éxito y sin problemas, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar que si fallas un día, el siguiente día puedes no ser capaz de entrenar en tu máximo, ¿no? Y al final, el éxito es eso, entrenar cada día al máximo. Entonces, para mí la ingesta durante el ejercicio, durante el entrenamiento es fundamental. Lo que pasa es que, evidentemente, pues varía en función de la intensidad. Es decir, no tiene sentido que si yo voy rodando 3 horas con mis compañeros o con la grupeta, me voy a tirar a una potencia pues, por debajo o en torno a mi umbral 1, por ejemplo, o incluso por debajo. No tiene sentido que nos atiborremos a comer hidratos de carbono o, bueno, lo que sea, ¿no? No tiene ningún sentido. Por eso también lo que hacemos es periodizar esto, es decir, en función de la intensidad a la que vamos, en función del entrenamiento, de las demandas que tiene ese entrenamiento, comemos más o menos. Lo que yo tengo muy claro es que cuando hacemos un entrenamiento muy intenso, que tú me puedes decir mejor, pero pues, imagínate unas series de potencia aeróbica máxima o unas series largas en umbral, ¿no? Pues 3 puertos de 20 minutos, me lo invento. Eh, Estamos ya en rangos de glucólisis muy altos, es decir, nuestra quema o nuestra fuente de energía ya son el glucógeno y la glucosa de la sangre es disponible, la glucemia. Entonces, yo tengo muy claro que en estas sesiones el que más coma, más rinde y mejor recupera. Hay también un límite superior, es decir, no es cuestión de atiborrarse, pero bueno, nosotros ahora mismo pues tratamos en estas sesiones acercarnos a los 90 o 100 gramos de hidratos de carbono por hora.
incluso en algunos momentos concretos acercarnos a los 120, ¿no? Por otro lado, los momentos o los entrenamientos más, pues bueno, más tranquilos, de 2 horas, 3 horas de rodaje, pues la verdad que interesa igual más una hidratación, asegurar una hidratación y comer, pues ya te digo, entre 30 y 60 gramos hora de alimentos más complejos y que un poco nos ayuden a saciarnos más que otra cosa, ¿no? Porque la demanda como tal tampoco es tan elevada. Hmm. Durante el entrenamiento, sobre todo esto en los fondos largos, ¿sueles dar alguna licencia al deportista? Pues, no sé, que tome un café, un dulce, o Mm, no, lleváis también la nutrición bien estructurada, con mm. alimentos, digamos, más sanos. Ujú. A ver, siempre, yo siempre digo, nunca voy a recomendarte que te comas una palmera, pero dentro de lo que, o sea, dentro de tus necesidades, entiendo que puedas necesitar un dulce o una tostada, ¿no? Entonces, lo primero somos personas que tenemos que funcionar y para funcionar la cabeza es lo que manda. Entonces, hay ciclistas pues, que igual necesitan más estas licencias y hay otros que igual por el momento dado de la temporada, pues yo qué sé, viene Vuelta a España y ahora estoy 2 meses muy concentrado, pues no se permiten estos, ¿no? Estos caprichos, vaya. De inicio yo siempre planifico lo que es lo ideal. Ahora también comento con ellos y también les educo en el sentido pues que no pasa nada por parar a tomar un café, incluso nos ayuda a nivel de, pues eso, de estar más contentos, de estar compartiendo con los compañeros de grupeta y de satisfacer un poco esta necesidad, ¿no? Lo que está claro es que para mí, si una persona es muy de dulce, pues prefiero que lo tome en el entrenamiento, que no que llegue a casa y luego en la merienda se atiborre, o en la cena o en la recena, ¿no? Que es lo común. Entonces, no tengo problema en que paren, me parece incluso, yo como ciclista siempre lo he padecido así, de querer parar y, bueno, es algo, la parte social también de salir a entrenar y lo veo bien. Ahora, pues bueno, sí que hay momentos o entrenamientos concretos pues que a lo mejor se va muy específicamente a una cosa y, bueno, pues no hay cabida para esta parada. Pero bueno, entrenamientos largos, como dices tú, pues lo veo bien, siempre que no se nos vaya de las manos, ¿no? Porque al final está claro que, bueno, paramos con un objetivo, pero el objetivo del día es el entrenamiento y, joder, que mejoremos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tengo muy claro es que no, o sea, no veo bien o no me gusta pues, que una persona esté estresada por no parar o por. Es decir, no tiene sentido. Es como si te estresas porque la última serie no te ha salido. No sé, es decir, somos cabeza, cerebro, percepciones y, bueno, pues sabemos que muchas veces esto ayuda más que la ciencia o los protocolos exactos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, además, en un deporte como el ciclismo, donde el peso es tan importante, bueno, yo diría que la gran mayoría de ciclistas, casi que compiten a alto nivel, pues hemos tenido algún tipo de problema o de Sí. obsesión por la comida. No te Mm. digo que sea anorexia, no te digo que sea bulimia, pero sí que cierta obsesión o miedo a la alimentación, a coger peso, sí que yo creo que la gran mayoría tenemos. No sé tú, pues eso, qué te has encontrado y cómo lo tratas, si tienes pues algunas pautas para intentar minimizar estos problemas psicológicos en el deportista que a la larga pues, pueden crear también enfermedades y Ujú, son sí. malos hábitos, ¿no? Sí, eso a ver, sin duda es una. Pues, la prevalencia de estos problemas y trastornos de conducta alimentaria en el deporte son, vamos, muy comunes y especialmente pues, en disciplinas de fondo. En mi caso, pues, hombre, cada ciclista tiene un poco su pequeña tara con la comida de una manera o de otra. Sí que me he encontrado con alguna mujer en este caso pues, que ha padecido de antes estas, bueno, pues, estas ya enfermedad, ya como patología. Lo que yo, ¿cómo lo trato? Pues de inicio yo creo que siempre que tienes una planificación buena, es decir, una planificación adecuada, esto te ayuda a no pensar tanto, a tener una estabilidad en el día y te ayuda un poco a salir de esta preocupación por el peso, ¿no? Por lo que yo he visto, pues la gente con la que he trabajado de manera planificada, pues no, bueno, no hemos llegado a estos puntos de obsesión, ¿no? Al final, cuando tienes todas las variables bien atadas, te limitas a hacer el trabajo y si la dieta está bien planificada, a nivel de saciedad cumple, a nivel de hambre fisiológica que decimos también,
y bueno, te encuentras bien. Yo creo que estos problemas vienen de una planificación, de una ausencia de planificación, de un descontrol sobre todo de rutinas y de dinámicas, que es lo que nos lleva pues, a estos errores. Como ejemplo, muy claro, es decir, la persona que no come durante la bici. La persona que no come durante la bici llega a casa y se puede comer una vaca entera, es decir, que llega con unas ganas de comer, que es lógico, que eso, bueno, de inicio, en función de cómo ha sido el entrenamiento, puede haber una, que se dice la anorexia inducida por el ejercicio, ¿no? De las primeras horas, pero luego pues, en la merienda o en la cena sí que se tiende a un atracón de comida, como me siento mal por haber comido, luego a la mañana no desayuno, salgo en ayunas y entro otra vez en el mismo ciclo. Entonces, para mí, clave es la planificación. Dentro de toda esta planificación me parece especialmente importante comer durante la bici. Es que estamos viendo que el que come durante la bici también regula el hambre, regula la saciedad y esto ayuda a que hormonalmente no haya desequilibrios brutales, ¿no? Pues simplemente de insulina mismo o de hormonas saciantes, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues que el que come más durante la bici llega más entero a casa, no necesita comer tanto, tampoco tiene hambre fisiológica o necesidad real de comer y, bueno, mantiene además una estabilidad a nivel de sistema digestivo y hormonal, lo que te decía, que eso da pues, bueno, salud, ¿no? al corredor. Entonces, creo que esto es fundamental. Luego, por otra parte, está pues, la mente perversa que tenemos algunos respecto al azúcar yo, otros respecto a los salados, los caprichos, ¿no? Pero bueno, eso pues se puede regular, se puede permitir, lo que te digo, pues la bici creo que es un momento adecuado o de los más adecuados para bueno, meter estos posibles caprichos y ya está. Vamos, yo estoy convencido que estos trastornos o estas, bueno, trastornos, no vamos tampoco al final muchas veces son pequeñas obsesiones, pero sí, estas cuestiones son fruto de una mala planificación o de una ausencia de ella, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces también pues lo que dices, o no saber comer, o gente que tampoco tiene a nadie que le haya enseñado qué comer, ¿no? Y basan su dieta mucho en, bueno, atracones y luego Claro. ayunos, y aparte de comida de baja calidad, ¿no? Muy poco saciante, Claro. bueno, sin ningún control, ¿no? O carbohidratos cuando no toca, o a toda hora, Claro. dulce como rutina, ¿no? Eso es. Ujú. No, no, esa es la realidad, la verdad, y bueno, pues por desgracia, a ver, yo mismo como ciclista también ya ahora pienso y digo, si hubiese sabido todo lo que sé ahora, bueno, lógicamente es imposible, pero siendo ciclista, pues, bueno, no voy a decir que me hubiese ido mejor o que hubiese ganado no sé cuánto, pero seguramente hubiese estado más feliz, hubiese rendido más y bueno, lo mismo pienso de los chavales de hoy en día, ¿no? Al final en el campo sub-23 o incluso en el profesional, pues hay pues, muchos chavales que no tienen este asesoramiento y, pues por ello pues muchos se dejan es decir, dejamos de disfrutar ciclistas que podríamos tener y que, bueno, que es una pena pues por esta falta de conocimiento o de educación, más que conocimiento es una educación. Eso es que al final, bueno, la nutrición deportiva todavía no está totalmente implementada en el ciclismo profesional, por lo menos a algunos niveles, vamos. Yo he visto ciclistas profesionales comerse dos helados uno después de otro, cosas así, Sí. o sea, muy poco control en la dieta. Y eso es Ujú. lo que también te quería preguntar, pues, ¿qué aspectos crees que son los que más fallan los ciclistas, sobre todo eso, a nivel nutricional? ¿Cuáles crees que son los principales fallos que están todavía cometiendo por la mayoría de ciclistas amateurs o profesionales? No Ujú. digo estos ya Pro Tour que tienen su nutricionista, sino, bueno, la gente que Ujú. se lo toma en serio pero que no termina de dominar la nutrición. Ujú. Bueno, la verdad que pregunta complicada. Hay dos o tres puntos que son muy claros, pero luego me he encontrado de todo y la verdad que cada uno pues, hacemos las cosas de una manera, pues por X motivos, ¿no? Como punto principal, ya te digo, la falta de educación o la falta de planificación. Es decir, leemos mucho ahora mismo en la era del conocimiento en Internet, bueno, en mil sitios, ¿no? Leemos mucha información y no siempre toda es la más adecuada, que no es que sea buena o mala, ¿no? No es la más adecuada para el público diana. Entonces, esto nos lleva a equivocaciones. Por ejemplo, respecto a los hidratos de carbono, respecto a las grasas. Entonces, esto hay mucha confusión y esto genera pues, que en la realidad igual
lo que digo, entrenamientos de muy alta intensidad, un ciclista, vamos a decir, de aficionado, pues salga con baja cantidad de glucógeno y esto genere pues, mayor catabolismo, por ejemplo, menor rendimiento, que igual no se ve ese mismo día, pero luego como recupero mal, también como mal, y, o sea, es decir, entras en una cascada. El mayor problema es esto, que veo que ante entrenamientos de intensidad elevada no se sale realmente preparado para ello. Y cuando además se intentan preparar, pues las fuentes de ingestas de carbohidratos igual no son las más adecuadas. Y luego yo insisto en durante el ejercicio, es que no veo ciclistas o atletas de otros deportes también, no veo gente comer durante el ejercicio con la importancia que yo creo que tiene, ¿no? Entonces el primer error considero que es este. Y como segundo, bueno, tercer punto, si contamos la falta de planificación, como tercer punto, la hidratación. Parece mentira que no somos conscientes de la importancia de la hidratación y de lo mal que lo hacemos, y yo me incluyo en mi día a día, pero pasamos mucha parte del día deshidratados prácticamente, y esto en el entrenamiento también es así. No somos conscientes de cuánta cantidad, por ejemplo, de agua perdemos a las noches, que es algo que este agosto en el equipo lo hemos cuantificado, o cuánto perdemos durante el entrenamiento de agua o de líquido, vaya, ¿no? Entonces, estoy convencido que la mayoría de ciclistas salen, si no deshidratados en porcentajes muy... Es decir, nadie sale con un 4% de deshidratación, ni 3%, lógicamente, porque bueno, tendría que pararse, ¿no? O, bueno, en función de la tolerancia, pero vaya, pero sí con una predisposición a la deshidratación ya porque no salimos en un estado de euhidratación, ¿no? Que es un poco la hidratación adecuada. Y esto, que es algo que, pues sinceramente antes no lo creía, es algo que me estoy dando cuenta que fallamos muchos, y no solo en el deporte, también en el día a día, ¿no? Pues yo veo, pues a un amigo mío, a mi madre, ¿no? Pues gente que no en su día a día no nos hidratamos bien y no tenemos esta rutina de hidratación. Entonces, bueno, esto en el deportista es todavía más importante y yo creo que es uno de los principales errores que sí que estoy viendo, además de manera, ya te digo, muy clara. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Podéis seguir a Aitor en redes sociales, en Facebook y en Instagram, buscando por Aitor Biribay Morales, y en su página web glut4science.com. También quisiera deciros que si os ha gustado la entrevista y queréis más entrevistas como esta, pues hacedmelo saber, darle a me gusta en el podcast, dejad algún comentario y compartirlo con vuestros colegas de grupeta. El próximo día tendremos la segunda parte de esta entrevista, también súper interesante, donde nos vamos a extender hablando de gut training o entrenamiento del sistema digestivo, el umbral de glucógeno, la influencia de las percepciones en el rendimiento relacionado con la nutrición, los suplementos, qué funciona y cuándo, y algunos consejos prácticos que Aitor nos va a dar para poder cumplir con nuestra dieta y nuestro entrenamiento de una forma fácil y segura.
Bienvenido y bienvenida al nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo, episodio número 21, donde continuamos con la entrevista que realizamos la semana pasada a Aitor Biribay. En la semana pasada hablamos de cómo trabajaba él con los profesionales, cómo era la nutrición diaria de un ciclista profesional, en qué se diferenciaba de la nutrición en competición, aspectos novedosos que ha aportado él al equipo y qué cosas están cambiando en la nutrición deportiva. Y en el episodio de hoy nos vamos a centrar en nuevos avances de la ciencia de la nutrición aplicada al rendimiento. En especial vamos a hablar de Good Training o entrenamiento del sistema digestivo, del umbral de glucógeno, de la influencia de las percepciones en el rendimiento, especialmente en el ámbito nutricional. Vamos a hablar de suplementos, qué funciona y cuándo, y algunos consejos o puntos clave para que no nos equivoquemos en los fundamentos básicos de la nutrición. Os dejo con la segunda parte de la entrevista. Bueno, hay un tema que antes hemos hablado de pasada, pero sí que me gustaría profundizar porque creo que es algo de lo que eres bastante experto, y es el entrenamiento del sistema digestivo, ¿no? Lo que se denomina Good Training en inglés. Y bueno, un poco, pues que nos cuentes en qué consiste y cómo podemos implementarlo para mejorar nuestro rendimiento. Vale, bueno, a ver cómo lo conseguimos explicar un poco. Al final, tenemos que partir de la base que el ejercicio es bueno, se dan unas situaciones fisiológicas en las que los problemas gastrointestinales son no sé, el día a día, ¿no? de la gente que corre o que anda en bici, sobre todo que corre por el impacto, pero bueno, andando en bici también. ¿Por qué? Pues esto es porque se da una reducción esplácnica de sangre se hace una redistribución sanguínea, lógicamente, a los músculos, ¿no? Que son los órganos más activos en el momento del ejercicio. Esto dificulta pues, la actividad o la función del sistema digestivo. ¿Qué pasa por el contrario? Que claro, estamos en un gasto muy elevado que necesitamos ir reponiendo. Bueno, no reponer porque nunca vamos a ser capaces de reponer todo el gasto, ¿no? A una intensidad máxima me refiero. Pero sí que estamos obligados a ir ingiriendo también pues, comida, ¿no? Hidratos de carbono en este caso. Entonces, pues estamos en la situación en la que, vale, es difícil comer durante el ejercicio, pero es necesario. A raíz de estas problemáticas, pues ya más allá del 2010, pues Aster Jokendrup empezó a hablar un poco de esto. Y bueno, a mí me había generado siempre curiosidad y pues también con el doctor Lampieta hemos compartido esta inquietud y pues nos pusimos un poco a estudiar el tema y a investigar, ¿no? Entonces, tratamos un poco de encontrar cómo mejorar esta capacidad de absorber hidratos de carbono o de absorber comida, limitando los problemas gastrointestinales, ¿no? Estas dificultades. Entonces, bueno, pues ¿en qué se basa este entrenamiento? Pues precisamente en esto, optimizar la capacidad mía de tolerar ingestas tanto de fluido como de hidratos de carbono durante el ejercicio, que yo sea capaz de tolerar esta comida para que bueno, también se aumente ese paso, ese transporte de estos nutrientes y pues yo pueda rendir mejor, ¿no? Tener más gasolina, vamos a decir, de manera fácil y rendir mejor. Claro, dentro de esto pues, nos encontramos en que bueno, hemos ido poco a poco pues, protocolizando el tema, investigando un poco más y bueno, los resultados de momento somos conscientes, lo que te digo, que estamos incluso un poco demasiado obsesionados con esto, de que en el sentido que nos puede ayudar mucho a rendir, a la saciedad, a evitar el catabolismo, a recuperar mejor, pues que ya le estamos dando una importancia casi prioritaria a este tipo de entrenamiento. ¿Y cómo pasáis a realizarlo? Porque, por ejemplo, hablamos de hasta 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, pero la mayoría de nosotros, simplemente con el hecho de intentar comer 90 gramos de carbohidratos, podemos tener ya problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces, ¿cómo va uno evolucionando pues desde una capacidad de absorción de hidratos pequeña que solemos tener hasta poder conseguir esos 120 gramos de los que hablas? Bueno, pues lógicamente es como si yo te hago la pregunta cómo consigo moverme a 6 vatios kilos y si a 4 vatios kilo todavía no tengo una estabilidad fisiológica, ¿no?
Es decir, todo se trata de una progresión, todo es trabajo y, bueno, pues es cuestión de ir empezando poco a poco con, sobre todo, no solo con comida, es decir, es la importancia del líquido también, ¿no? Entender que si a nada que generemos un poco de deshidratación en nuestro cuerpo, esa capacidad se limita mucho más. Es decir, si hablamos de que no hay flujo sanguíneo en el sistema digestivo, entonces, si no hay flujo sanguíneo en todo el cuerpo porque nos deshidratamos un poco en un porcentaje X, todavía aún más limitamos o agravamos esta situación. Entonces, la idea es ir poco a poco aumentando estas cantidades, tanto de líquido como de sólido, y bueno, ir probando hasta qué punto somos capaces y ir progresando en estas cantidades, ¿no? La verdad que es algo que parece mentira, pero en pocas semanas se obtienen resultados, bueno, bastante, no sé cómo decirlo, que es agradecido este entrenamiento, ¿no? Sí que es verdad que a partir de ciertas cantidades ya es muy difícil, es decir, a partir de 90-100 gramos, bueno, no solo es lo que comemos, sino es eso, en qué cantidad, en qué momento también, qué composición de azúcares. Entonces, vamos a poner que vamos a dejar un poco como en un punto inaccesible por encima de estos 100 gramos, pero yo creo, sinceramente, que hasta los 90-100 gramos es cuestión de ir poco a poco aumentando estas cantidades, ¿no? Aumentando volumen por hora de líquido y cantidad de hidrato de comida sólida o semisólida. Ir aumentándolo poco a poco para ir mejorando esta tolerancia. Dentro de esto, nosotros nos atrevimos a hacer una propuesta de distintas fases, que no sé si, bueno, con el doctor Urdanpieta en su web hicimos un artículo sobre esto, y yo ahora mismo en mi proyecto, Group for Science, también tengo una publicación pendiente de esto. Y bueno, es simplemente propusimos unas fases del entrenamiento, ¿no? Fase 1, fase 2, hasta la fase 6. Entonces, a ver si soy capaz de enlazar también esta pequeña publicación con este podcast, o bueno, en unas semanas que esté disponible para que lo puedan ver los oyentes. Pero bueno, es simplemente lo que te digo, ir subiendo. Primero, ir ingiriendo cantidades de sólido, ¿no? Que nos van a ayudar a esta tolerancia, porque además la base fisiológica de esto es que el estómago se distiende, es decir, el estómago tú toleras mejor esta distensión del estómago, ¿no? Y el vaciamiento gástrico es mejor. Entonces, pues bueno, vamos pasando un poco de ir aumentando de 300 mililitros hora a 400, a 500, igual hasta 600, ¿no? Dependiendo del día. Y esto ir acompañándolo de, pues primero empiezo a comer algo de fruta sin pelar, que sabemos que, aunque no es lo más adecuado, pero sí que tiene un mayor volumen de comida, entonces ayuda a tolerar mayor volumen. Y luego ir pasando pues a un pastelito de arroz, a un bollito con algo de mermelada, o alimentos más sólidos que luego al final nos den paso pues a semisólidos, como es el membrillo, que contigo yo también comentaba la idoneidad del membrillo, el dulce de batata o estas, y poco a poco pasando a alimentos más semisólidos o ya líquidos, ¿no? Entonces, lo importante es empezar a comer, pues eso, cantidades de sólido que nos ayuden a tener volumen en el estómago, que esto mejore nuestro vaciamiento gástrico, y luego ya en un segundo paso aumentar la oxidación y el transporte a nivel intestinal. Porque, Sí, espera, perdón, Manu, que una cosa sí que quiero dejar clara, es decir, que hablamos de todo el sistema digestivo, pero vamos a decir que son dos órganos principales, ¿no? El estómago primero y luego el intestino delgado. Entonces, en algunos momentos, al principio tratamos de entrenar el estómago como capacidad de tener volumen de comida ahí y de líquido, y luego en una segunda fase, ya en las fases más avanzadas, a partir de la tercera o cuarta, ya entonces tratamos de mejorar la oxidación y el transporte de estos azúcares. genial. Aitor, sí, también te quería comentar eso, que tenemos que implementar esta estrategia algunos días, generalmente los que sean, ¿no? Más duros y más largos. O sea, como hacer una simulación de carrera, tanto en cuanto al entrenamiento como a la nutrición, ¿no? Entonces se puede meter, por ejemplo, el día que salimos, bueno, si salimos con la grupeta y hacemos el fondo largo, ¿no? Pero normalmente el día más duro de entrenamiento, ¿no? Eso es. En las fases iniciales, muchas veces, si alguien no está acostumbrado a comer, es simplemente coger el hábito. Pues es decir, cualquier entrenamiento vale para coger el hábito.
hablábamos de fases que comemos poco, es decir, que igual llevamos fruta y muchas veces nos interesa simplemente acordarnos que cada 15 minutos tenemos que llevar la mano al bolsillo, al maillot, para coger, aunque sea algo de fruta. Y muchas veces me da igual que la mastiques o no la mastiques, es decir, pero es coger este hábito al principio. Lo que está claro es que ya en unas fases más avanzadas en las que queremos mejorar esta oxidación o este transporte, tenemos que utilizarlo en entrenamientos ya de mayor intensidad, pues como el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Pues un día de test o un día intenso de series largas en umbral o, bueno, entrenamientos ya clave o tipo carrera, que podemos decir, que, bueno, es donde verdaderamente entrenaremos esta estrategia de carrera y bueno, el estómago como tal. ¿Y es el entrenamiento de este del sistema digestivo para todo el mundo? Porque ya sabes que hay gente, pues bueno, que tiene problemas digestivos a la hora de comer, sobre todo en entrenamientos, pues puede ser diarrea, puede ser dolor de barriga, pueden ser gases. O sea, ¿esta gente mejorará también entrenando el estómago? Sin duda, porque al final lo que tratamos de hacer con el entrenamiento del estómago es minimizar estos síntomas. Es decir, yo he andado en bici toda la vida, como he dicho, y cuando dejé la bici me puse a correr. Me puse a correr además, pues, al final de manera un poco inconsciente y a correr, ¿no? Entonces, los primeros días yo no era capaz de... Yo corría y tenía que pararme. O sea, tenía que pararme pues porque tenía ganas de, pues eso, tenía diarrea o tenía muchos gases, ¿no? Y poco a poco el cuerpo se va haciendo a esto. En mi caso, a correr, que no estaba acostumbrado. Esto es igual en gente que tiene diarreas o que tiene gases o tiene ganas de vomitar o hinchazón, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues puede ser porque no está acostumbrado a beber y entonces fruto de la deshidratación ya se generan estos síntomas. O puede ser simplemente porque igual no está acostumbrado tampoco al ejercicio como tal, ¿no? Que es algo muy común. Pues yo, por ejemplo, cuando empecé a correr, no estaba acostumbrado a ese impacto. Pero yo estoy convencido y bueno, así lo hemos probado con mucha gente que tiene estos problemas, que a nada, que igual necesitan un proceso más lento, un poquito más costoso, pero que se mejora de igual manera porque al final es minimizar estos síntomas. Entonces, yo como algo y no hay manera, tengo diarrea. Bueno, pues tranquilo, empieza por beber un poco menos, una cantidad que puede ser ridícula para otro, pero que para ti es lo adecuado. Entonces, vamos a ir de manera más progresiva, pues añadiendo estas rutinas de comer. Esto lo hemos visto, lo he visto yo en ciclistas, lo he visto en atletas, que es para mí la disciplina más, no sé cómo decirlo, como con más ambiciosa en este sentido, porque al final el impacto, lo que digo, es muy difícil comer muchas cantidad muy elevada con tanto impacto. Y estoy convencido de ello, de que cualquier persona que tenga ahora mismo problemas gastrointestinales o síntomas gastrointestinales, pues pueden mejorar con un hábito poco a poco de ingesta tanto de líquido primero como luego de comida. Sí, podríamos decir que eso, el sistema digestivo es ampliamente entrenable. Y luego que, bueno, en grandes vueltas, ¿no? Vueltas de una semana, pero ya si nos vamos sobre todo a vueltas de 3 semanas, se vuelve algo imprescindible, ¿no? Si no eres capaz de, en mitad de un tour, en mitad de un giro, de comer lo que necesitas comer para mantener el rendimiento, o te provoca eso, te provoca diarrea o problemas digestivos, estás jodido, ¿no? Buah, sin duda. Al final, yo digo, y es que además lo creo firmemente, que el factor limitante en una gran vuelta no es la forma o el... Es decir, si tú llegas en forma, es difícil que petes de que he petado de que no puedo más o de que de repente se me ha ido la forma o que no tengo adaptaciones. No. Porque otra cosa es que llegues pasado o que llegues justo. Esto sí, pero vamos, llegando en un estado óptimo de forma, no creo que el factor limitante de una vuelta, de una gran vuelta, sea este. Sin embargo, creo que es la recuperación, creo que es la salud intestinal. Es decir, pues ya hemos visto cómo Pinot en anteriores tours ha tenido que retirarse porque me pongo enfermo, ¿vale? Pinot, bueno, otros tantos, digo Pinot porque me acordaba que estuve viendo unos vídeos hace poco, pero al final es el ponerte enfermo el sistema inmunológico y esto está totalmente relacionado con el sistema digestivo, ¿no? Y al final, pues bueno, el que no cumple, el que falla un día, el siguiente día ya no va a estar 100% y además esto va a generar pues que pueda entrar a nivel inmunológico en una depresión y, y bueno, pues me ponga enfermo. Es decir, es que yo creo que el sistema digestivo es uno de los principales limitantes del rendimiento de una gran vuelta.
De ahí que, pues bueno, que en equipos de alta, bueno, en equipos punteros del World Tour, pues se cuide tanto pues, la ingesta de unos nutrientes respecto a otros, la ingesta diaria de algo de fibra soluble para mantener la función gastrointestinal, los probióticos, es decir, es que yo creo que una persona, un ciclista en una gran vuelta peta o porque se pone enfermo o porque no ha comido o recuperado bien un día, pero no por su forma. Es decir, el ciclista está habituado y va a llegar en la forma que llegue y la va a mantener, si está todo bien planificado. Pero sin embargo, estas otras variables, pues creo que son especialmente importantes. Sí, sí, estoy de acuerdo No en sé si me he que... explicado bien del todo. Sí, sí, yo creo que se ha entendido bien, que es Vale. súper importante, al final eso, es mantener una salud digestiva durante toda la vuelta, por eso, porque Mm. en vueltas largas, pues tú lo habrás visto, bueno, y lo has pautado, ¿no? En Vuelta a Portugal con tanto calor, 10 días, no te puedes poner a comer dulces o ponerte a comer guarrerías porque al final eso tendrías problemas digestivos más a medio plazo que largo, ¿no? Eso es, así es, tal cual. Vale. Bueno, otra de las cosas que me gustaría hablar contigo, porque lo vi en tu blog, bueno, en tu página web, y me pareció súper interesante, y ya, pues bueno, me lo empapé, vi los artículos a los que hacía referencia, y el tema del umbral de glucógeno, ¿no? Entonces, Mm, bueno, me gustaría que nos hablase un poco de este umbral de glucógeno, pues mm. qué es, qué significa y cómo lo podemos tener en cuenta nosotros a la hora de entrenar. Vale. Bueno, sí, es un tema muy caliente, ¿no? De la actualidad científica en nutrición, en la fisiología del ejercicio. Y es un tema que tiene su miga, es decir, hablamos mucho ahora, pero en realidad estamos iniciando o sea, el colectivo científico está iniciando las investigaciones en esto y, bueno, no hay tampoco una evidencia contundente de esto, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues estudios de la Universidad de Liverpool, John Morse, pues empezaron a relacionar pues, la cantidad de glucógeno pues, debido a las biopsias que pueden hacer allí en Gran Bretaña, ¿no? Ellos tienen acceso a coger biopsias musculares y empezaron a relacionar la cantidad de glucógeno que almaceno, pues en cómo rindo o qué adaptaciones puedo tener o no. Entonces, se ha llegado a un punto en el que se ha hipotetizado, que no deja de ser una hipótesis, ¿no? De que hay un posible umbral de glucógeno. Esto, pintándolo bonito, es como decir que si yo sé en qué cantidad de glucógeno, es decir, yo te digo, tienes 3 de glucógeno y tengo que hacer una sesión con 3 de glucógeno para rendir al máximo y además tener adaptaciones adecuadas a nivel metabólico y todo esto, pues yo ya sé manejarte a ti y decirte, bueno, hilar súper fino, ¿no? Es decir, ir a lo que tenemos. Pero la realidad, ¿cuál es? Pues bueno, como he comentado en el blog, pues que al final hay un posible umbral de glucógeno que se estima pues en torno a los 300 o 250, 350 milimoles por kilogramo de músculo seco, que claro, que es algo que ni nosotros vamos a saber en nosotros, algo que nos hagamos una biopsia, es decir, no es algo aplicable, ¿no? Pero bueno, está claro que ahí hay un umbral, un punto, y este punto se refiere a la cantidad de glucógeno que tengo y en ese momento, es decir, teniendo más o menos, dejo de tener pues estas adaptaciones que hablábamos de low carb, ¿no? Adaptaciones a nivel mitocondrial, adaptaciones a nivel de respiración mitocondrial o mayor oxigenación y adaptaciones también eh, relacionadas con genes de esta biogénesis mitocondrial, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay un punto en el que si yo tengo más glucógeno, pierdo esta capacidad de generar estas adaptaciones, pero también hay un punto en el que si me paso de menos, es decir, me voy a muy poco glucógeno, pues se elimina esta síntesis proteica de estas enzimas que hacen falta. Entonces, tampoco las tengo. Entonces, lo que está claro es que, bueno, hay un punto intermedio, hay un balance que no sabemos, bueno, no se sabe en realidad cuál es, pero se estima que entre 250 o 350 milimoles de kilogramo por músculo seco, en el que se obtienen adaptaciones, estas adaptaciones beneficiosas de cara a la resistencia, y además se asegura pues que no haya catabolismo muscular, que no haya estos efectos secundarios, ¿no? A nivel inmunológico también. Entonces, pues ahora estamos en esta línea fina en la que no, pues eso, no sabemos muy bien en qué cantidad. Lo que está claro es que ahora mismo, que es un artículo bueno, un poco, a mí me resultó muy interesante porque es novedoso, que, que hablaba de la cantidad
que una cantidad de menos, es decir, que bajar mucho, mucho los niveles, eso limitaba estas ganancias. Entonces ya nos empieza a decir que no más es mejor, ¿no? La última publicación que he hecho yo, que es un poco acercarlo a la realidad, se ha hecho como una comparación, a ver si lo explico bien, que este umbral, que hablamos de cosas que no entiende ni el tato, porque son lógicas, ¿no? Hablamos de biopsias o de, bueno, unidades que no están en la realidad del día a día del deportista, pues acercándolo a la realidad. ¿Cómo? Pues lo que digo, lo que puse en mi publicación. Haciendo ingestas, no hace falta hacer unas restricciones tan grandes de hidratos de carbono. Es decir, estas mismas adaptaciones podemos estar en nuestro umbral de glucógeno comiendo pues entre 0,5 y 1 gramo de hidratos de carbono por día, ¿vale? O sea, por día, perdón, por comida. Es decir, no tenemos que irnos al otro extremo de, para entrenar low carb y tener estas adaptaciones, tengo que comer 0 hidratos. Bueno, pues parece que no. Parece que si hacemos esto nos pasamos y tampoco tenemos estas adaptaciones, ¿no? Entonces, puede ser que esta cantidad, así lo han ido comparando los científicos que andan estudiando esto, pues que se acerca a esto entre 0,5 y 1 gramo por kilo de comida, ¿no? Entonces, bueno, de manera así un poco como resumen o como conclusión, el deporte, el umbral de glucógeno en el deporte es pues ese punto en el que somos capaces de tener adaptaciones sin tener efectos secundarios. Pues sí, me gusta lo que dices. También es verdad que en el ámbito de la nutrición, al haber un poco de desconocimiento, se tiende a polarizar todo al extremo, ¿no? Eso es. Mucha gente entiende la dieta como o es cetogénica o es Mm, alta en carbohidratos. Pero mm, oye, que hay un montón de grados intermedios, ¿no? Que una dieta puede ser baja en carbohidratos, pero darte lo justo para que puedas entrenar bien, para conseguir las adaptaciones, como dices, ¿no? O sea, estar en nuestro umbral de glucógeno sin tener los problemas que nos da la dieta cetogénica o la pérdida de adaptaciones, pues bueno, oxidativas que puedes tener si tomas una dieta muy, muy alta en carbohidratos, ¿no? En estos entrenos. eso es. Yo lo que mencionaba este estudio porque me parece interesante eso, el dar a conocer que no siempre más es mejor. Es decir, hay que hacerlo todo en la justa medida y en la medida adecuada. Entonces, muchas veces nos pasamos y no sabemos que en realidad, más que optimizar esto, lo que estamos haciendo es fastidiar estas adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta hipótesis que yo creo, el otro día un chico comentaba en Facebook y yo es que estoy convencido que tiene que haber este umbral, porque al final es una cosa que tiene toda la lógica del mundo. Es decir, un punto en el que yo consigo adaptaciones y, o sea, un punto exacto, concreto, en el que yo consigo adaptaciones y no tengo efectos secundarios. Entonces, estoy seguro o me convence esta idea de esta hipótesis, pero bueno, también soy consciente de que hay muchísimo por investigar y por determinar todavía sobre ello, ¿no? Sí, sí, totalmente. Luego, una de las cosas que me gustan de ti, Editor, pues es que Mm, también como nutricionista le das mucha importancia a las emociones del deportista, a las percepciones, ¿no? Y una de ujú, las cosas también bueno, que vi que implementaste en Portugal y de las que has hablado es, por ejemplo, algunos nutrientes, ¿no? Que pueden estimular o pueden reducir la percepción de fatiga en el cerebro, pues a través de su sustancia, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de la menta, aunque seguro que hay otras ujú. similares, pero bueno, sí me gustaría preguntarte, pues, esto, ¿cómo funciona la menta a la hora de mejorar el rendimiento? Y si hay Ujú, otros nutrientes o otros alimentos similares que puedan hacer lo mismo. ujú. Vale, estamos de acuerdo totalmente en esto porque al final yo entiendo que una persona no, es decir, no funcionamos si no funciona la cabeza, y eso es así. Y además somos seres asociativos y muy perceptivos, entonces es que es algo que como profesionales del deporte debemos de satisfacer o de por lo menos atender, ¿no? Luego además vengo pues, de que yo he sido ciclista. Antes de estudiar todo esto he sido ciclista y soy consciente de las limitaciones que hay, pues de que muchas veces yo no he rendido porque no me lo he creído o porque no he querido o porque no me ha apetecido en ese momento, ¿no? Entonces, estoy convencido que al final las percepciones, percepciones subjetivas, es decir, del esfuerzo, pues bueno, juegan un papel fundamental. Y esto en la nutrición también, ¿no? Hablaba con un chico el otro día de cómo el andar, el salir a una carrera con más cantidad de glucógeno ya nos predispone a rendir más, es decir, ya el glucógeno se empieza a entender más como una hormona, que no es así en realidad, pero bueno, como un señalizador de situaciones que nos mandan a la cabeza de estamos llenos y podemos ir
podemos rendir al máximo, ¿no? Cuando nos pongamos. Y esto pasa igual, pues con una sustancia que se ha visto ahora, que es la menta. Y he hecho otra publicación también en Glue for Science que está ya disponible y que saldrá estos días sobre la menta. Y bueno, al final da la casualidad que en Tokio 2020 se van a dar unas situaciones de calor extremas, de humedad extremo. Entonces, en los últimos años la ciencia está, pues como todo, ¿no? Como cuando fue en México, me acuerdo, el primer... no me acuerdo, digo, yo no estaba vivo, pero vamos, que lo he leído. ¿Por qué empezó a estudiar? Se empezó a estudiar en hipoxia, la hipoxia como tal en el ejercicio, porque en México se compitió ya pues, por encima de 2.000 metros, ¿no? Entonces esto es igual. Ahora viene Tokio, hay ambiente muy caluroso y con mucha humedad, entonces se ha empezado a investigar en la hidratación, en la percepción de la temperatura, en todo esto, ¿no? Y se ha dado con la menta, que si bien tiene toda la lógica, porque la menta ya sabemos que aporta frescor, cuando nos lavamos los dientes con una pasta de dientes mentolada, pues ya nos aporta ese frescor, pero se ha empezado a estudiar desde antes, pero un poco con mayor fuerza, 2015-2016, su posible efecto en el rendimiento. Y la realidad es que, bueno, parece que aumenta, o mejora, perdón, aumenta el rendimiento mejorando la percepción de esta temperatura, ¿no? Entonces, centrándonos en la menta, ¿cómo actúa? Pues parece ser que hay unos transportadores, no, unos receptores que se llama el TRPM8, que es un receptor del frío y de la menta se les llama. Y este receptor, pues, parece que una vez se activa por el estímulo de la menta en la boca, pues se envía una señal de frío o de refresco al cerebro, ¿no? A través del nervio trigeminal. Entonces, esto genera una sensación de mayor frescor y estimula pues, el confort de nuestro propio confort en este ambiente caluroso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que al final el hipotálamo es el centro regulador de la temperatura del cuerpo y ante temperaturas muy elevadas, pues llega un punto en el que nuestra temperatura central ya supera un poco los límites y ya empieza a caer este rendimiento. Entonces, bueno, parece que esta ayuda a la menta ayuda no solo a nivel perceptivo, sino que también a nivel fisiológico de estimular esta sensación de frío en el hipotálamo o en el cerebro como tal y ayuda a mantener un poco el tiempo hasta la fatiga. Sí, Como efectos digamos, que sean... Dime, Manu. por eso que la menta, digamos que engaña en parte a la mente para que piense Mm, que su temperatura corporal es un poco más baja de lo que es en realidad y esté, por tanto, predispuesta a dejarnos rendir un poco más porque no detecta que el peligro es eso tan es. grave como puede ser, ¿no? O sea, Ujú. Eso es, podemos decir algo así. Eso es. Sí que hay un efecto fisiológico real, pero bueno, que sí que eso es. Mejora un poco nuestra percepción, engañando un poco pues a nuestra mente de que estamos un poco más frescos, ¿no? Sí que se ha visto efectos, que es lo que quería comentar, que hay un confort térmico y una mejora de esta RPE, es decir, percepción del esfuerzo subjetiva, ¿no? Y aparte también mejora a nivel de respiración y hay pues, bueno, una menor percepción del aumento de esta temperatura central. A sí. mí me parece interesante y es algo que sé que se está usando. Nosotros en el equipo ciclista pues también lo hemos usado de una determinada manera en algunos puntos, en algunos momentos, sobre todo en las contrarrelojes. Y bueno, pues creo que es algo a tener en cuenta. Es verdad que todavía faltan nuevas líneas de investigación y nuevos estudios que analicen sobre todo estos efectos reales y estos protocolos, ¿no? Pero me parece interesante porque pues el énfasis que haces tú, ¿no? Se centra en la percepción y creo que es algo muy importante que ya todos los estudios científicos tienen en cuenta la percepción. Es decir, no solo el efecto fisiológico real, sino la percepción que esto genera en un deportista o en una persona. Sí, algo similar a esto es lo que pasa, ¿no? Con los enjuagues bucales, enjuagues con bebida dulce, ¿no? Bebida energética, Mm, sí. que incluso antes de llegar la glucosa a la sangre ya puede mejorar el rendimiento, ¿no? Pues eso, a través de que el cerebro sienta, ¿no? Que hay más disponibilidad energética o que reduzca un poco Eh, la percepción de esfuerzo. eso es al final eh, puentes o sea, mecanismos que tenemos en la boca de detección de estos azúcares que ya empiezan a mandar esta orden al cerebro de que hay disponibilidad de glucosa, entonces el cerebro ya reacciona de X manera. Es verdad que en este caso con los azúcares pasa también que en la boca se digiere algo, ¿no? Entonces, pues al final
estamos en un efecto que no es puramente perceptivo, sino que es real, porque al final en la boca, por mucho que nos enjuaguemos, ya en la boca digerimos algo, absorbemos y digerimos algo de estos azúcares, ¿no? Pero bueno, sí que es un efecto, vamos a decir, comparable porque se da esta señal en el cerebro de, hostias, hay azúcar, joder, de lujo, y ya empiezo a moverme. Sí, de hecho, leí un artículo curioso es que no recuerdo el autor, pero que hacían lo mismo que los enjuagues bucales, pero con un sabor amargo. Y Ujú. curiosamente también mejoraban el rendimiento. Entonces ya no sé hasta qué punto es por el azúcar o es simplemente bueno, porque el cerebro entienda que hay energía que viene en camino y que por Ujú. tanto puede apretar un poco más. Sí, se ha visto, es decir, esto de los azúcares no es solo por el sabor, ¿eh? Es decir, se ha visto que con un azúcar sin sabor, por ejemplo la maltodextrina, ¿no? Que no tiene sabor o casi perceptible, se mejora esto. Este rendimiento tiene este mismo efecto y es un poco por la disponibilidad de ese azúcar, ¿no? De que hay transportadores ya en la boca que detectan ese azúcar. Lo del amargor, la verdad que no lo había leído, me parece interesante. A ver si conseguimos dar con ese estudio, pero sí que he leído esto, que no es dependiente del dulzor puramente, ¿no? Es el azúcar que está en la boca y que se detecta. Bueno, Ujú. Y pues luego sí Aitor, que, sí que quería, respecto a esto, que tú también creo que has leído bastante respecto pues, esta idea fisiológica, o esta manera de entender la fisiología un poco de Tim Knox y su grupo, sin entrar a valorar un poco toda esta hipótesis que ellos tienen, pero sí que hay estudios interesantes como ellos juegan con percepciones de música o de poner un placebo respecto a un plazo, me refiero, un elemento que nosotros queremos delante nuestro, ¿no? Cómo rendimos más. Es decir, hay que entender también, creo que hay que empezar a entender que los mecanismos nuestros de asociación y perceptivos en el deporte, en el rendimiento, tienen muchísimo, incluso, no me atrevo a decir, bueno, sí, igual sí, más que los efectos fisiológicos reales, que decir, ¿no? Es decir, creo que muchas veces subestimamos esta importancia y hostias, es fundamental. pues sí, mira, quería comentar una anécdota que justo viene al caso para estas teorías. Y es una carrera que teníamos además de Copa España en amateur, que de esto que la noche de antes te pasas comiendo, pero mucho. O sea, sabíamos Ujú. perfectamente, estábamos con el equipo, después de cenar nos pusimos con los cereales, sabíamos perfectamente que estábamos comiendo mucho más de lo que nos cabía en los depósitos de glucógeno. Pero esta sensación que teníamos todos de, uff, ¿cómo nos hemos puesto? ¿Cómo vamos a estar mañana? Ahora que pájara no nos da. Y Ujú. pues al día siguiente, eso, todo el equipo ya de salida prácticamente atacando, nos juntamos tres adelante, a relevos toda carrera, al final íbamos con esa percepción de que era imposible que nos diese una pájara, de no Sí. tener miedo a apretar, porque estábamos convencidos de que no nos podía dar la pájara, aunque seguramente los depósitos de glucógeno iban igual que otras veces, porque al final mucho de lo que comimos no se pudo absorber, no se Ujú. pudo Claro. asimilar como glucógeno. Pero en cambio esa sensación que tuvimos nos hizo mejorar el rendimiento un montón. Ujú. Vale, no quiero decir que la gente tenga que atiborrarse el día de antes, pero sí que eso percepción o ese placebo que tuvimos, que Ujú. cualquiera puede tener con otra cosa, nos hizo mejorar mucho el rendimiento. Sí, a ver, es que esto, yo estoy convencido de ello. Lo que pasa es que también dándole una vuelta a esto, tú estabas tranquilo porque igual no estabas habituado o a ser consciente de que cuando como esto ya estoy bien. ¿Entiendes? Una persona, por ejemplo, educada en un plan nutricional o en una rutina, cuando come ya se queda con este efecto que tú tenías, ¿no? De estoy tranquilo, no me da la paja. Entonces, claro, si como no estás igual educado en estas ingestas o en esta dinámica de nutricional, pues entonces necesitas, "Buah, necesito comer más porque no estoy seguro de si yo mismo estoy lleno o no". Entonces, pues bueno, sí que. Pero esto nos ha pasado a todos como ciclistas y creo que pasa ahora mismo en muchos equipos de, bueno, hoy no he rendido, voy a cenar a tope que mañana tal. Y bueno, Sí, sí, eso es un fallo, ¿no? De muchos ciclistas. Al final querés comer, pues por si acaso, ¿no? Más de la cuenta mm, por si acaso, por si acaso. Al final engorda el día de antes todo lo que ha afinado eso es. el resto de la semana. Sí, los por si acaso yo creo que siempre son malos. Pero No, bueno. sí, en este caso sabíamos perfectamente que nos estábamos pasando, pero Ujú. de esto que era una recena, que al final nos quedamos hablando, estábamos a gusto, y están los Sí. cereales encima de la mesa, y al final por fallos también al final amateur, ¿no? Que eso Ujú. es lo que éramos, pues de fallos de amateur,
bueno, sigues comiendo y luego al día siguiente también ya mezcla la sensación de que no te podía dar pájara con joder, tenemos que gastar esto porque habremos Ya. engordado 1 kilo. Sí, 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 pues es eso. Yo simplemente también el estar tranquilo, hablando a gusto y eso asociarlo con que, bueno, como un poco más y salgo pues con otra perspectiva, pues es que las cosas como son, es que eso nos da un punto extra. Bueno, Héctor, y un tema bastante también complejo, donde mucha gente se interesa, es el tema de los suplementos. Hmm. Hay pocos suplementos que funcionen y los que funcionan no funcionan para todo el mundo. Pero así a grandes rasgos, pues, ¿tú qué dirías que funciona y qué podrías recomendar a tus deportistas en qué situaciones? Vale, bueno, pues lógicamente los suplementos sí, es algo muy del día a día. eh, y bueno, algo con lo que se nos va un poco la cabeza, ¿no? Los suplementos tienen cabida en la planificación nutricional siempre que se asegure, es decir, la famosa imagen de la pirámide, ¿no? Hay que asegurar una adecuada base de la pirámide, que no es más que una planificación nutricional adecuada y unas bases pues, correctas de recuperación, de nutrición para antes del entrenamiento, para el día a día, para durante el entrenamiento, la hidratación, ¿no? Entonces, todo esto es 1000 veces más importante que la suplementación. Hablamos de que, digo por decir, pero vamos, que la betalanina nos da un porcentaje X de mejora, pero es que la realidad es que este porcentaje es cero patateros y no hacemos bien lo otro, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base, los suplementos, bueno, por suerte o por desgracia, simplemente hay 5 o 6 suplementos que en realidad eh, está realmente demostrado que tienen un efecto, ¿no? E incluso estos suplementos están demostrados en un protocolo específico y en una disciplina específica, ¿no? Como ejemplo, el nitrato, el jugo de remolacha, es algo que el Instituto Australiano del Deporte lo pone como evidencia A, pero es en unos protocolos específicos que se ha hecho una revisión, ¿no? de X estudios y en unos protocolos específicos. Yo he tenido la oportunidad de hacer dentro de, pues, con la universidad una revisión sistemática sobre los jugos de remolacha en ciclistas y el resultado es que no hay ningún efecto. Es decir, no se encontraron efectos positivos casi en ninguna de las variables, ¿no? Lo único que aumentaba el nitrato y el nitrito en sangre, ¿vale? Pero en realidad esto no se convertía en ningún efecto real. Entonces, lo que está claro es que dentro de esta industria que son los suplementos hay muchísimos intereses comerciales de todo tipo y esto nos hace perder pues muchísimo dinero al año en compras, ¿no? Fíjate que creo que en torno a casi un 60, bueno, entre un 50 y un 70% de los atletas utilizan suplementos, cuando estoy seguro que casi ni un 20% o ni un 30% tiene asesoramiento nutricional. Es decir, pues esto es un poco dentro del paradigma que tenemos como sociedad, ¿no? Pues que queremos lo atractivo en vez de lo que funciona pero no mola, que es el trabajo del día a día y punto, ¿no? Lo Y aburrido. lo cómodo, ¿no? Y eso es, digamos lo cómodo. Entonces, pues bueno, esta es la realidad que hay. Luego hay que tener en cuenta que casi un 15% de los suplementos es que contienen además sustancias prohibidas, es decir, la contaminación de que igual en personas que no compiten no importa, pero bueno, no importa, siempre importa porque al final la salud siempre está en juego, esto es lo primero, pero todavía tiene más importancia en personas que compiten, ¿no? En ciclistas, en este caso, hablamos de ciclistas que están en un seguimiento pues, el programa Adams o un seguimiento por la agencia española, la EPSAT o lo que sea, ¿no? Entonces, los suplementos son cosas que, sinceramente, tenemos que andar bueno, pues con pinzas, tratarlo con pinzas y siempre con un asesoramiento bueno. Ahora, una vez dicho todo esto, en el ciclismo, si te digo la verdad, pocos suplementos utilizo yo y esto el ciclista se suele impresionar un poco si casi no tomo nada. Bueno, pues es que no necesitas. ¿Para qué quieres? Echar, no sé, residuo a tu hígado y a tu riñón y además palmar dinero, pues no sé, Sí, es que gástatelo las mejor. empresas han conseguido que la gente piense que necesitan suplementos y la Eso es. gente sí, que parece que ya si no le manda aunque sea algo de proteína ya como que Sí, sí, se que extraña ostras, mucho, ¿no? este no sabe, no me está mandando nada, entonces no sabe. Bueno, a ver, lo que iba a decir es que al final, dentro del ciclismo ya, pues lógicamente sí que usamos proteínas, porque al final con alimentos muchas veces es difícil de conseguir, pues lo que es una proteína whey de liberación rápida o caseína de liberación más lenta, esto sí que usamos, igual que los azúcares, de todo tipo de azúcares que podemos encontrar
pues sí que lo usamos como complemento, más que esos suplementos como tal de ayudas nutricionales no son complementos nutricionales, bueno, sí, suplementos nutricionales, pero puramente los suplementos, si te digo la verdad, pues el hierro como ayuda más farmacológica sí que lo usamos distintos minerales, puede ser el magnesio, calcio, el zinc, eh, sobre todo en épocas de mucho calor o de mayor desgaste, ¿no? Entrenamientos de fuerza y demás. El famoso multivitamínico, la realidad es que no lo usamos, yo no lo uso, no encuentro una evidencia que esté al respaldo de todo esto cuando hacemos una dieta equilibrada y variada, ¿no? Y completa, vamos a decir. Y puramente de ayudas nutricionales de estas que hablábamos, que el instituto no pone en evidencia, pues la creatina no tiene mucha cabida en el ciclismo siempre que no queramos ganar masa muscular, que puede ser, es decir, un sprint necesita ganar masa muscular o una persona que tiene muy poca masa muscular y necesitamos hacerlo. En este caso sí, pero bueno, en el día a día tampoco tiene más cabida, aunque bueno, aquí sí que hay que hacer una puntualización porque la creatina sí que retiene líquido, entonces sí que se está usando y yo mismo también lo he utilizado también en deportistas o en ciclistas, vaya, en la recuperación, ¿no? Echar una dosis. Pero bueno, este efecto no está de todo demostrado tampoco, porque las cantidades tienen que ser, pues, bueno, muy elevadas, entonces tampoco es que se dé una retención de líquidos tan grande, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la creatina, eso, la beta-alanina en realidad sabemos que es en esfuerzos, que está demostrado verdaderamente en esfuerzos entre 1 y 8 minutos, por lo tanto, pues bueno, sí que nos puede dar si vamos, no sé, si estamos preparando pues no sé, digo, por unas clásicas de primavera, que igual son esfuerzos de cotas muy cortas, pero es que tampoco termino de ver un efecto tan real en el ciclismo, ¿no? Sí, eso, Y hablamos de efectos muy marginales que para mí ya en los sí, estudios cuesta, ¿no? Cuesta sí, verlo, pues en la vida real. para mí sí, eso es. Luego, a ver, el nitrato, por ejemplo, pues a mí me parece interesante y junto a otro doctor en fisiología, que es Juan Mielgo, que sí que está estudiando mucho este tema, pues yo creo que sí, puede tener un efecto de una manera o de otra, pero es que la realidad lo que te digo, que es que he hecho una revisión sistemática con cerca de 17, 18 artículos y es que no se ha encontrado nada. Entonces, bueno, hay otras variables que estoy pensando también para poder investigar este efecto, porque al final está claro que induce una vasodilatación, ¿no? O por ejemplo, en situaciones de hipoxia, pues sí que parece ayudar, si hay evidencia en este caso, pero no es algo que te recomiendo 100%, por ejemplo, pues porque es que no lo sé ni yo en realidad, ni yo ni la ciencia, cuál es el efecto real. Entonces, Sí, pues pero esa es la realidad con el nitrato, en el ciclismo, vaya, sí, en el ciclismo, porque sí que hay otros deportes que tienen más efecto fisiológico real, vaya. sí, Entonces, sobre todo pues lo en que has cuanto dicho a al principio, sí, lo que has dicho al principio de que, pues, por ejemplo, con el nitrato, ahora hay tanto bombo con el nitrato, con los suplementos, que parece que el deportista si no le mandan nitrato ya casi te lo pide, pero si es que mis compañeros están tomando nitrato, ¿no? Y parece que lo que has dicho, que como Sí, si le dices que no lo tome, como si no supieras cómo se utiliza. Y claro. cuando seguramente es justo al contrario. Mm. Sí, bueno, a ver, también es posible dentro de la suplementación el efecto placebo que hay, ¿no? Que esto es una cosa real. Es decir, igual yo porque como nitrato pues ya me creo que ando más, estoy tranquilo y ando más. Pues esto también se puede dar. Pero ya te digo, de manera fisiológica real es que ahora mismo no hay, o por lo menos a mí no me convence, no hay una evidencia contundente que diga, oye, tío, tenemos que tomar porque mejoras tanto. Pues la realidad es que no. Entonces siento ser un poco aguafiestas en este sentido porque ya sé que, pues bueno, que lo aburrido, comer bien, entrenar bien, descansar bien y bueno, siempre utilizar los suplementos para poder optimizar o para poder, pues lo que digo, ¿no? El tema del hierro es importante, el minerales también, las proteínas, lógicamente. Pero es que más allá de ahí está todo inventado, es decir, tampoco hay mucha cosa más que nos vaya a sacar de hacer un test a 5 vatios kilo a subirnos a 5,5. Es que eso no lo vamos a conseguir ni con betalanina, ni con nitrato, ni. Entonces, esa es un poco mi posición respecto a los suplementos. Muy bien. Luego nos faltaría quizá una ayuda ergogénica que seguramente será más potente, pero también la menos entendida, ¿no? La que utilizamos ahí a lo loco. Hablo de la cafeína. ¿Qué Mm. consejos nos puedes dar ahora bueno, de usar nuestra ingesta de cafeína para mejorar el rendimiento cuando de verdad importa, ¿no?
Sí, mira, en este caso sí que estaba obcecado en lo que no funciona, pero es verdad que la cafeína sí que está bastante evidenciado que tiene un efecto ergogénico real, ¿no? Entonces, la cafeína gracias por recordarlo, Manu, porque se me había pasado por completo, pero la cafeína sí que la recomiendo, la usamos y sí que me fío y confío en el efecto que tiene. La cafeína hay que saber utilizarla pues porque en realidad también tiene otros efectos asociados, ¿no? Que, bueno, más allá del nerviosismo, ansiedad o que puede generar en una persona o en otra, pues tiene un posible efecto de diuresis cuando estamos en reposo, diurético. Eh, También tiene su efecto en la absorción de hidratos de carbono o no. Entonces, es una ayuda que hay que saber utilizarla. Las recomendaciones actuales, pues bueno, se centran en una cantidad que es lo que seguramente tú ya habrás comentado, igual en algún otro podcast o en alguna publicación, pero las dosis se centran entre 3 y 6 miligramos, ¿no? Por kilogramo de peso. ¿Qué estamos viendo nosotros? Pues bueno, que en competición sí que genera cierto nerviosismo, cierta ansiedad la propia competición. Entonces, dosis elevadas pues puede desatar diferentes efectos no beneficiosos o no interesantes, ¿no? Entonces, pues optamos un poco por dosis más bajas que parece que tienen este mismo efecto, cerca de los 3 miligramos por kilo. Luego sí que parece que hay ingestas, si se hacen más repetidas con dosis más bajas, pues hasta 1 gramo, 1 miligramo por kilo, o 1 o 2, pues parece mantener este efecto. Entonces, pues resumiendo un poco lo que utilizamos nosotros, eso sí, siempre entrenado, previamente entrenado, porque al final la tolerancia a la cafeína también es algo que, bueno, tiene una predisposición genética, pero es muy entrenable. Es decir, si se ha probado y soy tolerante a esto, pues ya sé que lo tolero. Entonces, pues lo que hacemos nosotros es una ingesta fuerte, por ejemplo, imagínate una crono, ¿no? Una crono larga de 1 hora. Pues una ingesta fuerte previa de unos 45 o 60 minutos, que es un poco lo que tarda en tener el efecto de la cafeína. En función, bueno, esta es otra, depende del tipo de cafeína, que hay distintos tipos, pero bueno, entendiendo la cafeína anhidra, que es la que usamos dentro de los suplementos, la pastilla o los geles, pues hacemos una ingesta primera de potente, de 3 miligramos así, y luego a lo mejor pues hacemos un pequeño recordatorio, 1 o 2, en función de la duración de esta competición, pues más pequeños, de 1 miligramo por kilo, ¿no? Pues bueno, actualmente de esta manera, también en gente de trail y en ultra trail, de esta manera como funcionamos con la cafeína, aunque usamos luego también otra cafeína de liberación lenta, como puede ser el famoso Durvitan o todos estos, ¿no? Mm. ¿Y eres partidario de, en la mayoría de días de entrenamiento, reducir o limitar la cafeína para que a la hora de competición haga más efecto o eso no tiene nada que ver? Sí, sí que hay estudios que han demostrado bueno, recientemente además he leído uno que una posible limpieza, que no está bien decirlo así, pero vaya, una no ingesta de la cafeína, pues sí que parece tener un posible mayor efecto o mayor estimulación en el día de la competición, ¿no? Claro, la realidad ¿cuál es? Pues que en realidad la cafeína no solo se limita al café, también tenemos refrescos, el cacao tiene algo de cafeína, el té tiene teína, que son sustancias que al final prácticamente o sea, tienen el mismo parecido mecanismo de acción. Entonces, pues yo soy partidario de si estás con una persona, bueno, un profesional que lo puede planificar y hacerlo, pues sí que se puede hacer y tiene sentido, pues la semana previa al Campeonato del Mundo de Contrarreloj, o de, yo qué sé, o de mi competición de casa estrella, pues limito esta ingesta para cuando antes, cuando tome, que me haga este efecto antes y más, ¿no? Sí, Sí intentar que le veo sentido y he visto evidencia y he visto estudios de esto. Lo que yo he leído, para terminar, Manu, ahora te dejo, es que en torno a 3 y 5 días. No he leído más. Entonces, pues bueno, pues puede ser esta un poco la estrategia de uso. Yo lo he usado y lo hemos hecho con deportistas y bueno, sí que parece que va bien. Sí, eso sería, ¿no? Intentar acostumbrarnos a vivir sin cafeína y utilizarla solamente pues, los días que la necesitamos, pues por competiciones o porque una has pasado una noche mala y tienes que trabajar o por Claro, cualquier motivo que la necesitas, pero que no te acostumbres a que el café sea una parte de tu rutina, ¿no? sí, esto al final, a ver, está bien así, pero también tiene un efecto de que cuando tomes cafeína te haga un efecto también muy, o sea, pasado de vuelta, es decir, que te haga demasiado efecto. Entonces, por eso también,
aunque estés entrenando, hay que probar entrenando este efecto o esta tolerancia a la cafeína. No sé si me explico, es decir, Sí, sí, no en podemos algunos estar... entrenamientos, ¿no? Por los Eso entrenamientos es, más duros de series, ahí es eso es, cuando metemos también cafeína, pues para saber cómo nos sienta eso es. Pues, bueno, Aitor, pues hasta aquí la entrevista ha sido muy guapa, muy interesante. Entonces ya simplemente para terminar, pues te pediría que a la gente que está escuchando, pues que diese algunos consejos, unos puntos clave para que alguien que no sepa de nutrición, pues que pueda llevar una nutrición correcta, tanto en entrenamiento como en su día a día. Ostras, vaya pregunta más difícil, Manu. Es complicado, pero a ver, Pero ¿qué sería lo básico que tienen que tener en cuenta a la hora de no cagarla, por lo menos? ujú. Mira, lo más fácil, lo que te digo, tratar de asegurar una hidratación adecuada, eh, tratar de comer durante el ejercicio, es decir, ya veréis cómo solo comiendo durante el ejercicio ya vais a encontrar mejoras. Y luego, lógicamente, haz una alimentación variada, rica en frutas y verduras. No descuides la proteína en casi todas las ingestas que hagas. Y cuando el cuerpo va a demandar gasolina, no te cortes un pelo en darle gasolina. Es decir, ese sería un poco el mensaje. No te cortes a la hora de darle gasolina en forma de hidrato de carbono cuando tu cuerpo va a quemarlo. Luego, lógicamente, cuando haces 2 horas de paseo tocándote la barriga, pues no. Pero es decir, no tengas miedo a hay que comer cuando el cuerpo va a quemar. Por lo tanto, pues este sería un poco el mensaje pues bueno, sé que es muy general y siento que sea así, pero bueno, es la única forma que veo de hacer un consejo que luego yo aplico de otra manera más específica en el mundo de la nutrición. ¿eh? Pero vaya, Eso es te que digo, es lo, hidratación y durante el ejercicio, especial importancia. Eso es que eso es lo básico. Es que si no empezamos por ahí, de poco nos pueden servir las nuevas tendencias, ¿no? Si no hacemos bien lo Efectivamente. básico. No, no, Así está que nos claro, grabamos a está claro. fuego los consejos que has dicho. Y bueno, pues nada, agradecerte que esta entrevista, que ha sido súper interesante, Aitor. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, espero que te podamos tener en próximos programas. Claro, por supuesto. Nada, Manu, gracias a ti y felicitarte porque, bueno, creo que necesita el mundo de las ciencias del deporte gente inquieta, joven, que damos frescor o nuevas ideas y sobre todo ganas de trabajar. Entonces, agradecerte de verdad el trabajo que haces y si me permites, pues recomendar mi proyecto que llevo prácticamente 2 meses metido ya en él. Es un espacio de divulgación en fisiología, nutrición y deporte. Se llama Glut for Science y pues nada, tanto en redes sociales como en la web, que es glutforscience.com. Pues encantado de aportaros, de que os sirva y que espero las dudas y los debates y bueno, de todo el mundo que le interese. Así que nada, muchísimas gracias, Manu. Pues hasta aquí la segunda parte de la entrevista. Como Aitor ha dicho, las dudas que tengáis, sugerencias, pues bueno, podéis dejarlas en los comentarios del podcast. Y tanto yo como Aitor os echaremos una mano. También, por supuesto, si queréis contactar con Aitor, si queréis conocer un poco más cómo trabaja, pues dejo unos enlaces de descripción abajo en la descripción del podcast. También en Instagram y en Facebook está como Aitor Biribay Morales. Y su página web que es glut4science.com. Como siempre, si os ha gustado el episodio, pues hacedmelo saber para poder tener entrevistas tan interesantes como esta, dándole a me gusta en el podcast, dejando comentarios y sobre todo compartiendo con vuestros compañeros de grupeta. Yo soy Manu Sola y nos vemos en el próximo episodio.